con más información en esta edición central de BTV Noticias. El Sistema Integrado de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia atendió 4.131 situaciones de violencia en niños durante 2018. Para hablar sobre estos temas que ya recibimos en BTV Noticias a Samuel Diogo, que es asesor en desarrollo de programas de aldeas infantiles. Buenas noches, Samuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibir. ¿Cómo observas tú estas cifras que, miradas en frío y también en detalle, son preocupantes y alarmantes? Sí, absolutamente. Son preocupantes, además, lo hablamos también antes de salir, que son los datos de las situaciones que han sido, en las que se ha intervenido, o sea, las atenciones que se han brindado, situaciones de violencia, de maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, pero uno además que se alarma por el número que viene creciendo año a año, y los informes de CIPIAB cada año lo confirman. Además, tenemos esa base de un montón de situaciones que sabemos que no llegan al sistema, un montón de situaciones de violencia severa que no están llegando al sistema, que están invisibilizadas, y realmente preocupa muchísimo, ¿no? Esa invisibilización, arranco por lo último, ¿qué es lo que la genera? ¿El miedo? ¿La falta de información? Y los fenómenos de violencia en general son multicausales, y la continuidad de la violencia en estos casos yo creo que se explica a partir de los datos justamente que sale de este informe, que es la mayoría, gran mayoría de los casos, solo un 7% está por fuera, pero la gran mayoría, estamos hablando de un 93%, son situaciones generadas en el ámbito familiar o por un familiar. Entonces creo que una de las primeras cuestiones para romper con los circuitos de violencia es justamente lograr, digamos, intervenir en esas situaciones donde al suceder en el ámbito familiar, no se escucha a los niños, no se valoriza su relato, muchas veces se desestima lo que los niños puedan decir. Por supuesto, hay familias que esconden o prefieren dejar la situación como está, y bueno, en ese transcurso, por supuesto, los niños sufren y son los más vulnerables en esta situación. Otra de las cosas que mencionabas es que es un flagelo que lamentablemente viene en aumento. ¿Cuáles son los motivos que llevan a que todo esto sea una problemática cada vez mayor? ¿Qué pasa con las políticas que se están implementando al respecto? Bien, yo creo que el fenómeno de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes siempre existió. Lo decíamos, se perpetúan muchos circuitos de violencia que suelen ser invisibilizados. Creo que el informe de CIPIAB y un montón de acciones dan cuenta de una mayor visibilización. Por suerte, en realidad, se acercan más situaciones al sistema para poder recibir atención, y creo que esto se ve más, está más presente, manifiesto, y de hecho, es una problemática que la vemos cada vez más grande, pero creo que siempre estuvo, lo único que ahora sí la estamos viendo, ¿no? ¿Podemos hacer un comparativo, Samuel, con lo que sucede en Uruguay respecto a la realidad que vive la región? Bien, es difícil hacer comparativos porque, de hecho, en la región no tenemos una cuantificación como sí la tiene Uruguay desde el CIPIAB en informes acerca de situaciones de maltrato, de abuso hacia niños, niñas y adolescentes, y la atención brindada. Es algo, para decir importante que Uruguay sí lo tiene. Ahora sabemos, y a mí me toca ser parte de una organización, Aldeas Infantiles está en todo el mundo, está en la región. Yo he tenido la posibilidad de compartir con colegas de la región, conozco muchas realidades en la región, y es una problemática extendidísima y preocupante en toda la región. No podemos verlo en números por esta cuestión que digo, ¿no? de los informes que no, y los registros que no existen en muchos casos. ¿Y cómo trabaja Aldeas Infantiles al respecto? ¿Qué es lo que se hace? ¿Quiénes son los que se acercan? Bien, Aldeas Infantiles
tiene una característica que es somos una organización promotora y defensora de los derechos de los niños, que brinda atención, brinda cuidado y atención a niños, niñas y adolescentes, pero también nos proponemos trabajar fuerte en incidencia, trabajar fuerte en sensibilización a la población, y bueno, conjugamos esto como parte de nuestro quehacer en la organización, y de hecho, bueno, estamos llevando adelante una campaña que iniciamos hace un tiempo que se llama Crecer sin Violencia. Es una campaña que la hemos hecho en medios. El martes y el miércoles pasado hicimos un seminario internacional con muy buena convocatoria, con exponentes, con especialistas internacionales, nacionales, que trataron la temática justamente de protección infantil, estrategias y abordajes para tratar, digamos, esto que tanto nos impacta. Entre el maltrato y el abuso, que son dos cosas que pueden ir hilvanadas o no, ¿qué es lo más frecuente en Uruguay? Bien, en realidad la violencia hacia niños, niñas y adolescentes se clasifica generalmente en 4, que es violencia física, violencia emocional, sexual y negligencia. Esas son las clasificaciones que suelen usarse, y eso sí hay criterios, digamos, que permiten comparar con otros países y otras realidades. En el informe CIPIA, por ejemplo, lo que se expresa es que el tipo de maltrato más frecuente es el emocional, y que además sabemos que trae un daño profundo muy importante en los niños, niñas y adolescentes. A veces uno tiene el daño físico, es visible, es palpable, se puede hasta periciar en cierto sentido, el cuerpo deja marcas, pero el daño emocional no deja marcas en el cuerpo, pero es tremendo, y lo que afecta en el desarrollo del niño, el maltrato emocional, es devastador. ¿Los estratos sociales generan alguna tendencia al respecto o es indistinto? Bien, bueno, ahí volvemos a la temática de cómo medimos y qué datos tenemos y cómo podemos comparar a partir de lo que tenemos. Lo cierto es que desde el sistema se recogen mayoritariamente situaciones en contexto de pobreza, pero sabemos que la violencia se da en todos los estratos. También sabemos que los estratos más pobres son los más monitoreados, los más vigilados, y bueno, y el Estado también suele intervenir. Pero sospechamos, sabemos que existen muchas situaciones también de maltrato, de abuso, de violencia en estratos más altos, los cuales están completamente invisibilizados. Samuel, bueno, deseamos que en el trabajo de organizaciones como ustedes, también del Estado, por supuesto, y de la sociedad toda, logren revertir entonces esta tendencia creciente. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Muchas gracias.